Celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de gloria y majestad, te rogamos humildemente que el apóstol San Andrés, a quien elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia, sea ante ti nuestro perpetuo intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se les envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos aceptan el Evangelio. Así lo dice Isaías: Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso no la han oído? Sí, por supuesto. Por toda la tierra se extiende su voz, y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Palabra de Dios. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. La fiesta del apóstol San Andrés nos remite a los orígenes mismos de la Iglesia que Jesucristo quiso fundar sobre Pedro y sobre los apóstoles, sobre Pedro de una manera particular, Pedro el hermano de Andrés, pero sobre los 12 apóstoles, y de allí que la Iglesia se llame apostólica. Uno de los aspectos es son los fundamentos que Jesucristo mismo quiso que la Iglesia tuviera y que Jesucristo mismo eligió. Y los elige, según el relato de San Mateo, de una manera muy particular. Cerca del mar, a orillas del mar, Jesucristo caminando, Jesucristo viendo a los apóstoles y Jesucristo llamándolos. Este proceso es lo que Dios hace también con cada uno de nosotros. Jesucristo vino al mundo para recorrer este mundo, no solo Palestina, bueno, históricamente era el lugar donde Jesucristo nació, vivió, padeció y murió por nosotros, pero que es un signo de Jesucristo recorriendo un mundo oscurecido, entenebrecido por el pecado. Siempre hay en la Escritura referencias al caminar de Dios, a los pasos de Dios, a los pies del que anuncia la buena noticia, ya desde el comienzo, desde el libro del Génesis, cuando nos dice que después de cometido el pecado original, Dios salió al encuentro del hombre. Nuestros primeros padres escucharon el rumor de los pasos de Yahvé por el jardín. Y en ese caso, ese rumor les provoca un temor, un gran miedo, y se ocultan, se apartan, se alejan, porque no quieren salir de su oscuridad. Pero igualmente Dios sale al encuentro del hombre para rescatarlo. Eso es lo que Adán y Eva, después del pecado y tantas veces a lo largo de la historia, los seres humanos no entendemos. Dios se aproxima para rescatarnos, para salvarnos. Y entonces ese primer caminar de Dios ilumina todos los otros, los enviados de Dios, los profetas y Jesucristo mismo, que recorría las orillas de aquel mar porque estaba buscando la salvación de los hombres. Es un caminar salvífico, un caminar con contenido, es un caminar con dirección, y esa dirección es el corazón de los hombres. Y por eso los llama, pero antes de llamarlos los ve, nos dice el Evangelio. Jesús vio a dos hermanos, Simón y Andrés, después vio a los otros dos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, los ve. También la mirada de Dios tiene una importancia muy grande, porque este mirar de Dios es un hacer ver, no es solamente un percibir la realidad visible, sino que es causar en los demás esa luz de los ojos. Jesús vio a los hermanos, Jesús vio a los apóstoles, es una manera de decir, los hizo ver, les hizo descubrir la luz, les hizo descubrir el sentido último de sus existencias. Y hasta tal punto que inmediatamente ante el llamado de Cristo dejan lo que estaban haciendo y comienzan a vivir esa proximidad que implica necesariamente la vida apostólica.
Entonces Jesús camina, Jesús los ve, los ilumina, les muestra el sentido verdadero de la vida y los llama. Les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. El seguimiento de Cristo, que significa vivir en Cristo, que Cristo viva en uno, no es ir con Él nada más, sino que es vivir en Él. Este seguimiento es una vida, no es solo un trayecto cerca de alguien, sino que es vivir en Cristo y que Cristo viva en el corazón del apóstol y también en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser verdaderamente pescador de hombres. Cuando el pescador saca el pescado, el pez, de las profundidades del agua, ese pez muere. Su vida natural, su vida terrena, la vida terrena de cada uno de nosotros, con el bautismo, en cierto modo termina y empezamos a vivir una vida sobrenatural, una vida que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Ese pez sacado del agua muere, pero la imagen es muy intensa porque comienza a vivir, pero con una vida nueva. Hemos sido por el bautismo, por la gracia de Dios, desarraigados de este mundo y arraigados en Dios. Ser pescadores de hombres es prolongar hasta el fin de los tiempos la obra redentora de Cristo, porque todos estábamos sumergidos en ese abismo. También el Génesis nos habla de esto antes de la creación de la luz. Todo era confusión y caos y tinieblas, y sobre las aguas, sobre el abismo insondable, sobrevolaba el Espíritu de Dios. Y esa gran imagen tan potente con la cual comienza la Biblia perdura a lo largo de los tiempos. Dios siempre haciendo brillar la luz, siempre aproximándose para rescatar. Y también en nuestro tiempo, por supuesto, esa situación en la cual el pecado a veces nos sumerge, nos hunde, nos aparta, nos oscurece, y siempre Jesucristo sacándonos de esas profundidades a través de la Iglesia, que Él fundó precisamente con esta finalidad: rescatar a los hombres, dar muerte al pecado para dar la vida nueva de la gracia. San Andrés nos enseña e intercede para nosotros también esta gran verdad, esta gran misión que los apóstoles tuvieron de una manera muy particular, única e irrepetible, y que todo cristiano de alguna manera o de otra, en la misión, la función que tiene en la Iglesia y en el testimonio que debe dar en este mundo, también ha recibido: rescatar a los hombres, hacer el bien, pero no cualquier tipo de bien, sino el bien que nos conduce a la patria del cielo, el bien definitivo. Pidámosle entonces a San Andrés, que vivió esta proximidad con Cristo hasta las últimas consecuencias, hasta derramar su sangre por Él, que también nosotros podamos dar ese testimonio fiel en nuestra vida y de esa manera alcanzar un día la salvación. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda esta gracia. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, te pedimos que aceptes estos dones presentados en la fiesta de San Andrés y sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciar a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Esta Sagrada Comunión nos fortalezca, Señor, para que compartiendo la cruz de Cristo a ejemplo de San Andrés, podamos vivir con Él en la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos la reflexión correspondiente a este día del mes de María. María en la ascensión de Jesús al cielo. A los 40 días después de la resurrección, Jesús asciende al cielo. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Jesús, antes de la ascensión, los confirma en la promesa de la venida del Espíritu Santo y les dice que con su fuerza serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Como María Santísima y los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo en la oración de súplica renovada cada día. Oración del día. Señor Jesús, que nos has indicado el camino del cielo y como a María y a los apóstoles enseñado el camino de la oración del día, concédenos la luz y la fuerza del Espíritu por la mediación de María. Por Cristo nuestro Señor. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.